Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Feliz Navidad en celebración del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual vino hecho carne para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y emblanquecernos con su preciosa sangre sobre la cruz, resucitando al tercer día con gran poder y gloria, tal y como nos dice el Evangelio en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque os hemos predicado lo que asimismo recibimos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Y en esta ocasión, si Dios nos los permite, vamos a estudiar bíblicamente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bíblicamente, y cómo el creyente debería de celebrar este nacimiento, que aunque no tenemos la fecha exacta según la Biblia, algunos estudiosos afirman en abril, otros en septiembre, de acuerdo al calendario lunar judío, enlazando algunos acontecimientos, tanto como el nacimiento de Juan el Bautista, Cristo naciendo 6 meses después, las fiestas solemnes de los judíos que Cristo celebraba, ¿verdad? El comienzo de su ministerio a la edad de 30 años como los sumos sacerdotes en el libro de Levítico. Pero sin embargo no tenemos una fecha exacta. Lo importante es celebrar el acontecimiento y hacerlo sin que este día ocupe el lugar en nuestro corazón de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tal como nos enseña la palabra de Dios y tal como también Efesios 5:11 nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero tampoco seamos sepulcros blanqueados, amados hermanos, amargados, creyentes que no predican el evangelio y que se guardan en sus casas en estas fechas y que ni siquiera te quieren invitar tus seres queridos porque saben que eres religioso, saben que no vas a salir a celebrar el nacimiento de Jesús, y ellos van a echar trago, van a tomar, van a vestir una estatua toda deforme y le van a decir que es el niño Dios. Idolatría. Pero tú no vas a estar ahí para decírselos, tú no vas a estar ahí para predicarles el verdadero evangelio, tú no vas a estar ahí para tener el privilegio de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo de ser un embajador del ministerio de la reconciliación. El Señor Jesucristo comía con pecadores, pero no participaba de las obras infructuosas de ellos. Tú puedes estar ahí para predicar el evangelio, no para participar de lo que ellos hacen. Vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar Isaías 7, versículo 14, para introducirnos a nuestro tema de estudio, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo se hizo carne, Jesús se hizo carne, Cristo con nosotros, Dios con nosotros, el verbo de vida encarnado, la vida eterna se nos manifestó. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cielo nos visitó en la tierra. El creador de todas las cosas se humanó, se introdujo a las leyes de su propia creación, poniéndose límites a sí mismo para sujetarnos debajo de sus pies como sus amigos, reconciliados por medio de sus méritos, por gracia y no por obras. Y también para poner a sus enemigos debajo de sus pies, aquellos que se rehúsan a creer en su santo nombre. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y simultáneamente lo conectemos con 1 Corintios 9:20, amados hermanos. Pablo dice: me he hecho a los judíos como si estuviera bajo la ley, no estando sujeto a la ley para ganar a algunos judíos. Me he hecho a los gentiles como estuviera sin ley, no estando sin ley, sino
bajo la ley de Cristo, o sea, bajo la gracia, para ganar a algunos de los gentiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a algunos. No seamos religiosos. En vez de que nos conozcan por predicar las buenas nuevas de salvación y en vez de que nos aborrezcan por predicar las buenas nuevas de salvación, nos van a tomar como referencias por ser religiosos, amargados, sepulcros blanqueados, que a todo le llaman malo. Cuando tú puedes celebrar la Navidad si celebras fielmente el nacimiento de Cristo, sin importar que no sepamos el día exacto de su nacimiento en carne, lo importante es que lo hemos creído en nuestro corazón. Va de nuevo, he aquí, vemos el cumplimiento profético de Isaías 7:14. Más de 750 años antes de que se cumpliera, el Señor lo había revelado en su palabra, y aquí en Mateo 1:23 se cumple esta profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podemos ir simultáneamente a Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado sobre sus hombros, y su nombre será admirable. Jesús mismo en sus cristofanías le dijo a alguno que le preguntó su nombre: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Consejero, solamente en Él está la salvación. Él te aconseja en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios fuerte, Emmanuel con nosotros, Dios encarnado. Por eso en Marcos 2 vemos que Jesús perdona pecados, porque solo Dios tiene potestad de perdonar pecados. Y es el verbo de vida eterna que se nos manifestó en un pesebre donde nacían las ovejitas, porque ahí nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Padre eterno, Jesucristo es la parte encarnada del Padre que se manifestó al mundo para salvarnos sobre la cruz del Calvario y vencer a la muerte al tercer día. Príncipe de paz. Él derribó la muralla intermedia de separación entre Dios y los hombres, aboliendo los mandamientos expresados en ordenanzas para hacer de los dos un solo pueblo, celoso de buenas obras, por el poder del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas, reconciliándonos por medio de su sangre preciosa que salió de su cuerpo. Tal como nos enseña el Evangelio en Efesios 2, versículo 13 al 17, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y amado oyente, que tal vez aún no recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, o amado amigo legalista, que eres religioso, pero que no estás seguro de tu salvación tal vez, que tal vez en el fondo de tu corazón sigues teniendo esperanza en ti mismo para alcanzar la meta gloriosa de ir al reino de los cielos, que le añades algo a la justicia perfecta que Cristo ganó para todo el que se arrepiente y cree en Él como su único y suficiente Salvador, que a final de cuentas, aunque digas con tu boca creer en Jesús, en tu corazón lo sigues rechazando, porque pones a competir tus buenas obras contra el sacrificio de amor y verdad que hizo Cristo sobre la cruz del Calvario. Escucha esto, Jesús nunca mintió. Jesús nunca robó, Jesús nunca vio con lujuria, Jesús nunca asesinó, Jesús nunca cometió idolatría, Jesús nunca codició, Jesús nunca pecó. Pero tú y yo hemos mentido, hemos robado, hemos visto con lujuria, hemos odiado a nuestro prójimo, somos homicidas y asesinos de corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 5:22, y primera de Juan 3:15 viene lo mismo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio quedará culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu es una palabra antigua para decir que insultas a alguien, será expuesto al infierno de fuego. Será expuesto al infierno de fuego. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, Jesús nunca pecó, pero tú y yo sí hemos pecado. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios sin Jesús. Así que Dios mismo intervino
cuando se cumplió el tiempo perfecto establecido por Él de antemano, esta inmerecida gracia que ya existía desde los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, tal como dice 2 de Timoteo 1:9, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y su misericordia, según la gracia de Dios que ya existía desde antes de los siglos de los siglos. Y esta gracia se cumplió cuando Cristo se introdujo en el vientre de una virgen del linaje de David, María, y salió en forma humana, naciendo en un pesebre donde nacían los corderos, porque Él es el verdadero Cordero Pascual que quita nuestros pecados y que abrió el camino vivo y nuevo a través del velo que es su cuerpo, trazándolo con su preciosa sangre al traspasar los 3 cielos. Un sumo sacerdote así nos convenía, dice la carta a los Hebreos. Y sobre ese Jesucristo de la Biblia es quien tú debes de depositar tu fe, porque Él se introdujo a las leyes de su propia creación para vivir esa vida santa y perfecta que tú y yo como pecadores no podemos vivir. Y Él ofreció esa vida santa y perfecta sobre la cruz del Calvario para, al ser levantado, cargar sobre sí mismo todos nuestros pecados que nos convertían en enemigos de Dios, para que no quede nada en lo absoluto que nos separe de Dios. Jesucristo se adjudicó la deuda penal de nuestros pecados. Él pagó el precio del rescate de nuestras almas pecaminosas y derramó la vida de su sangre para emblanquecernos de toda maldad, y resucitó al tercer día para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En Colosenses 1:22 dice que Jesucristo en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, nos presentó santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en Judas 24 dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria, presentándonos con gran alegría al único Dios verdadero. Sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, miremos algunas profecías mesiánicas. Y recuerda, celebrar la Navidad no tiene nada de malo siempre y cuando celebres al Salvador, ¿verdad? No sabemos cuándo nació. Algunos dicen es que Él no nos manda a celebrar su cumpleaños. Bueno, puedes celebrar la Santa Cena si es una familia de creyentes en un día como hoy, ¿verdad? Con tu familia. Si hay inconversos, pues no les puedes ofrecer la Santa Cena. 1 Corintios 11 aparece en esto, porque ellos no disciernen el cuerpo de Cristo, no creen que en su cuerpo de carne se cargaron todos sus pecados, por eso siguen confiando en una religión y en sus buenas obras. Pero recuerda, el poner o no arbolito de Navidad no te hace salvo. No es por obras la salvación. Ahora, siempre y cuando al arbolito de Navidad no le pongas un pesebre con imágenes hechas de manos humanas y les prendas veladoras y armes un altar y les pidas cosas, pues no es idolatría, es solamente un árbol de Navidad. Tranquilo, no nos volvamos religiosos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 20. Tú puedes aprovechar esta temporada para predicar el Evangelio, no para tomar cerveza con ellos y emborracharse y ser idólatra. Ellos no pueden tener otra forma de ser porque no han nacido de nuevo. ¿Y cómo van a nacer de nuevo si no les predican el Evangelio? ¿Y cómo les van a predicar el Evangelio si tú no quieres ir a predicárselos? Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? A ver, amados hermanos, ¿qué es mejor, ir a predicarles el Evangelio o guardarte de forma amargada en tu casa, presumiendo que eres un sepulcro blanqueado, a la verdad limpio por fuera, pero por dentro no se mira el amor de Cristo para que vayas a evangelizarlos? ¿Cómo van a creer entonces si lo único que ven de ti es alguien religioso que nunca está feliz, que todo está prohibido para él? Dices, no celebramos fiestas. ¿Te pareces a un testigo sin Jehová? Un testigo sin Jehová no celebra cumpleaños. Un testigo sin Jehová no celebra la Navidad.
Un testigo sin Jehová no celebra nada. Yo me pregunto cómo le harán en las bodas, porque las bodas son una celebración y aparecen las bodas de Caná la celebración, ¿verdad? Los judíos, para ellos la boda es algo muy solemne, lo celebraban 7 días, hasta la fecha lo siguen haciendo. Eran bodas muy largas, era una celebración muy importante que representa nuestra unión matrimonial con Cristo y su iglesia. ¿Qué será peor? ¿No celebrar la Navidad porque no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Y para aquellos que creen saberlo, tampoco lo hacen, tampoco predican el Evangelio, solamente están discutiendo y peleando sobre debates y discusiones interminables que no edifican ni acercan a los incrédulos a la salvación del Evangelio que es en Cristo Jesús. O ir a esos lugares sin participar de las obras infructuosas de ellas, o inclusive invitarlos a tu casa a celebrar la Navidad y tener una predicación sencilla, entendible acerca del Evangelio, acerca de por qué nació Jesús, por qué vino a la tierra, por qué aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿O eres alguien como los que aparecen aquí? En la carne somos religiosos, todos. Todos los hijos de Dios en la carne somos religiosos. Ponemos reglas que no aparecen en la Biblia. Empezamos a hablar de cosas que ni siquiera sabemos porque no aparecen en la Biblia. No tenemos la veracidad de que así ocurrieron porque están en libros extrabíblicos. Que si Nimrod y su esposa tuvieron un hijo llamado Tamus y que a los 40 días resucitó y que el árbol de Navidad es una figura de la Torre de Babel y que es la celebración de Saturnalia y que no sé qué tantas cosas dicen y no pueden comprobar que fueron así. Sin embargo, para el que es puro, todas las cosas le son puras, pero para el que es impuro, todo lo ve impuro. Las corbatas también tienen un origen pagano y te las pones al predicar. Los vestidos también tienen un origen pagano y te los pones. Hay muchas cosas que tienen un origen pagano. Tal vez la construcción de la casa en donde vives también tiene un origen pagano y no lo sabes. Vas a salirte de ahí porque tiene un origen pagano. Jesucristo en su oración sumo sacerdotal en Juan 17 no pidió que nosotros saliéramos del mundo, sino que fuéramos guardados de él. Al celebrar la Navidad, si compartes fielmente el Evangelio y compartes únicamente la salvación que vino en carne, de Dios encarnado, el verbo de vida que se encarnó, Jesucristo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Si tú celebras la venida del Señor, no tiene nada de malo. No está ocupando eh, ese día el lugar de Cristo en tu corazón. Lo importante no es que tengan el espíritu navideño nuestros familiares incrédulos e inconversos. Lo importante es que crean en Cristo para que tengan el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no el espíritu navideño, el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo van a escuchar el Evangelio si tú te guardas en tu casa estos días como el viejo Scrooge y odias la Navidad? Ve y compárteles el Evangelio. Amados hermanos, Tito capítulo 1, versículo 15. Bueno, y esto de Tamus y todo eso son fábulas judaicas. No podemos asegurar que es cierto. Obviamente Nimrod es un mini anticristo a mini escala en la Torre de Babel, ¿verdad? Todo lo que el anticristo sí va a poder hacer en la semana 70 del libro de Daniel 9:27, Nimrod no lo pudo hacer con la Torre de Babel, porque aún no había llegado el tiempo establecido por Dios, aún no ha venido Cristo a arrebatar a su iglesia. Pero hay fábulas judaicas que creyentes andan siguiendo y que no están en la Biblia. Vean lo que dice Tito 1, 14 y 15. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No quieren ir a predicar el Evangelio porque la Navidad es pecado. ¡Wow! Impresionante la religiosidad que puede haber. Ya vimos Colosenses 2, 20 y 21, ¿verdad?
preceptos, no toques, no manejes, ni aun gustes, todo conforme a mandamientos de hombres y no según Cristo. Vamos a ver algunas profecías mesiánicas, porque lo importante es predicar el Evangelio. A final de cuentas, cuando esa poderosa trompeta suene, queremos que la mayor parte de nuestros familiares sean arrebatados para recibir a Jesús en el aire, ¿verdad? Vamos al Salmo 47 y vamos a ver una profecía 980 años antes de que se cumpliera en la Biblia. Por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por la profecía y el cumplimiento. Es impresionante ver esto. Solamente Dios puede predecir el futuro. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí se está hablando de Jesús. Vamos a ver su cumplimiento en Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a ver una extensión de este cumplimiento, amados hermanos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿verdad? Aquí vemos el contraste entre la ley y la gracia, para establecer esto último. Juan 1:17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Juan 12:46, Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero si tú escondes la luz debajo de un almud porque piensas que la Navidad es pecado, ¿cómo van a ver a Cristo en ti? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio? No te estamos diciendo que participes en las cosas malas que ellos practiquen, sino que les ames y les compartas el Evangelio. Vamos a ver Salmos 22, versículos 7 al 8, 980 años aproximadamente antes de que se cumpliera, dice así la palabra de Dios, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se burlaban de él, ¿verdad? Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y vamos a ver cómo se cumplió esta escritura. Y se cumplió la escritura en Marcos capítulo 15, versículo 28 al 32. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Obviamente ellos no creían, salvo el malhechor que se arrepintió y creyó en él, que él estaba cargando todos nuestros pecados, desde el primero que cometió Adán en el huerto del Edén hasta el último converso de la dispensación de la gracia. Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles. Ellos ignoraban que él se iba a levantar, pero de la muerte. No se iba a bajar de esa cruz. Se subió a ella para cargar nuestros pecados porque nos ama más que nadie. Y esa es la única manera en que el pecado puede ser castigado sin castigar a los pecadores. Cristo recibió el castigo por nuestros pecados sobre la cruz, para que nuestras almas no ocupen una eternidad en el infierno. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Pero al tercer día, Él resucitó con gran poder y gloria. Resucitó de los muertos al tercer día, ascendió y se cumplió la profecía de Zacarías 13:6.
Los seres celestiales que Él mismo creó, el Verbo de vida hecho carne, debieron subir con un cuerpo semejante al que nosotros los hombres tenemos, pero sin pecado, pero con las manos y los pies atravesados con clavos. Y le preguntaron, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y Jesús respondió, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, Israel. Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, ascendió al tercer cielo y las puertas eternas se abrieron y entró el Rey de Gloria, porque primeramente en las puertas del Hades se habían desmenuzado en cientos de pedazos para librar a la cautividad al seno de Abraham. Por eso dice la profecía del Salmo 24, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo, el fuerte y valiente. Jesucristo, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Selah. Detente, medita en esto y alaba a Dios, al gran yo soy. Wow. La muerte no lo pudo contener, pero Él tenía que degustar la muerte por todos nosotros en lugar nuestro, sustituyéndonos. Él recibió el castigo por nuestra paz, fue molido por nuestros pecados, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Jesucristo. Él resucitó al tercer día y las puertas de la eternidad se abrieron y recibieron al Rey de Gloria, que nos presentó por medio de sí mismo como santos y sin mancha delante de su gloria. El campeón de los campeones resucitó, el victorioso, el que vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró a la eternidad como el león de la tribu de Judá. Ahora, amados hermanos, vamos a ver más sobre esto. Salmos 22, versículo 1. Profecía 980 años aproximadamente antes de que se cumpliera, antes de la manifestación de Cristo en carne. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vamos a ver su cumplimiento en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los religiosos piensan que aquí Cristo está negando ser Dios cuando es exactamente lo contrario. El Hijo salió del Padre, exergomai en el griego, Juan 16, 27, 28 y 30. Yo he salido de Dios he salido, exergomai. El Hijo salió del Padre, el Verbo de vida que creó todas las cosas se manifestó en carne y sobre su cuerpo de carne depositó todos nuestros pecados y el Padre le da la espalda al Hijo porque se estaba confirmando el cumplimiento de esta profecía en donde con toda seguridad el pecado de nosotros había sido imputado en el cuerpo de Jesús. Y en vez de creerlo, los religiosos niegan la deidad de Cristo. Tremendamente triste esto. Veamos otro versículo precioso. En Isaías capítulo 61, versículo 1, 750 años antes aproximadamente. Y recuerden, lo importante no es que tengan el espíritu navideño, sino el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Veamos su cumplimiento profético en Lucas 7, versículos 22 y 23. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced a saber a Juan lo que habéis visto y oído.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Para qué necesitas la luz de unas velas si tienes al sol de justicia que te alumbra en todo momento? El sol de justicia profetizado en Malaquías y expuesto en carne en el Evangelio de Mateo nos visitó en un pesebre. Ahora veamos. Isaías 42:1, 750 años antes de que se cumpliera: He aquí mi siervo, yo los sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Vamos a ver su cumplimiento en Mateo 3, versículo 15 al 17. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo es nuestro sumo sacerdote y se consagró en las aguas bautismales con Juan el Bautista en representación de todos nosotros los pecadores para atribuirnos su justicia perfecta al resucitar de los muertos. Por eso Él nunca pecó, Él no puede pecar, su naturaleza divina se lo impide, Él es infalible, Él es invencible, Él es inerrante, Él es incorruptible, Él es el Señor Jesucristo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 15 al 17. Acompáñenme, amados hermanos, a Isaías 61. Y lo vamos a concatenar con Lucas 4, versículo 17 al 21. Y vamos a ver un cumplimiento impresionante de una profecía. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Recuerden que 2 Corintios 8 dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso nació en un pesebre humilde, ¿verdad? Por eso entró cabalgando humilde sobre un pollino de asna. Sión, he aquí tu Salvador viene cabalgando humildemente en un pollino de asna, ¿verdad? Zacarías 9:9, 520 años antes de Cristo, y se cumplen los evangelios. Dice Lucas 4:17 al 21, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Wow. Es importante, amados hermanos, ser ejercitados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. En el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, debemos ver cristocéntricamente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 19:10 nos los dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y una profecía del nacimiento de Jesús sumamente importante, ¿verdad? Que la pusimos como la representación de este estudio, este pasaje bíblico. Vamos a Números capítulo 24, y aunque este fue un profeta malo, Dios le abrió los ojos. Balaam, el profeta codicioso, ¿verdad? Números capítulo 24, versículo 16 y 17, dice así la palabra de Dios. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las simientes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set.
Vamos a ver su cumplimiento en las Escrituras. Evangelio de Mateo, dirigido a los judíos, capítulo 2, versículo 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Aquí son los magos del oriente, ¿verdad? Y he aquí la estrella, o los sabios del oriente. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahí está, ¿verdad? La estrella del oriente. Se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, que son los tres oficios de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Rey, Profeta y Sumo Sacerdote. Ahora vamos a ver un cumplimiento futuro de esta estrella del oriente, ¿verdad? Que también los ángeles se le aparecieron a los pastores y les dieron el mensaje de que el Salvador había nacido en Belén, la ciudad de David. Tiene un cumplimiento futuro. Apocalipsis 22, 16. Así dice el Señor: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amados hermanos, vamos por último, para finalizar, al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. He aquí la Virgen concebirá, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Preciosa la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Puedes aprovechar el día de hoy, esta Navidad, para tener un estudio bíblico del nacimiento de Jesús con tu familia. Celebrar no a un tipo sobrepasado de peso, vestido de rojo, que lleva un costal lleno de regalos, sino a uno semejante como a hijo de hombre, que es Dios mismo encarnado, el verbo de vida, el Hijo de Dios, que se vistió de rojo con su propia sangre para darte el más grande de todos los regalos al morir en la cruz por nuestros pecados, y resucitar al tercer día para impartirte este regalo de la salvación por gracia, por fe y no por obras. Porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Amados hermanos, la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos los que le aman. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene pronto. Maranatha. Amén. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.